Bienvenidos a esta segunda parte del tutorial. Deja tu like, esto me anima a seguir haciendo tutoriales y deja tu comentario, me ayuda a mejorar. Por último vamos a hacer el cartel en el que pone Danger, para lo que nos vamos a archivo, colocar, cogemos un archivo de tabla, damos a colocar, podemos bajar su tamaño antes de darle a Enter para que más o menos sea la tabla que queríamos, le damos a Enter. Rasterizamos la capa y ahora vamos a hacer transformación libre pulsando Control T, le damos el tamaño que queremos que tenga y para darle un poco de perspectiva le pulsamos Control y vamos moviendo los nodos a nuestro gusto. Más o menos podría quedar por ahí. Una vez que la tenemos, como se puede ver, los tonos de la tabla y la iluminación no se corresponde con lo que tenemos en la escena. Para ello, lo primero, vamos a ajustar un poco su iluminación haciendo un ajuste de capa de niveles. Aquí abajo, en el símbolo de capa de ajuste, nos vamos a niveles y en niveles le vamos a recortar un poco los blancos. Antes de nada, que no se me olvide, pulsamos el iconito de máscara de recorte para que solo afecte a la capa con la que estamos trabajando y no a nivel general como se ve si lo desmarco. Y como he dicho, vamos recortando un poco los blancos hasta que tenga una iluminación aproximada a la que vemos. Una vez tenemos hecho esto, nos vamos a ir y vamos a crear una capa de tono saturación. Lo mismo, pulsamos el icono de la máscara de recorte y vamos a buscar el tono que tiene el mástil. Quitamos un poquito de saturación y ahí más o menos lo tenemos. Por último, creamos una capa nueva que queremos que afecte solamente a la capa tabla, para lo que pulsando Alt veis que aparece el símbolo de máscara de recorte. Ya la tenemos para que afecte solamente aquí y vamos a darle un poco de iluminación a esta tabla. Para ello cogemos la herramienta pincel con los colores por defecto blanco y negro y vamos a poner la capa en modo de luz suave. Ahora cogemos con el pincel, botón derecho, cogemos este pincel, dureza mínima y una opacidad del 10%. Empezamos con el blanco, daríamos iluminación a la zona que queremos. Y pulsando X, tenemos el negro como color frontal, vamos a oscurecer las zonas de la tabla que consideremos que deben de estar más oscuras. Como hemos visto que los negros se han saturado bastante, volvemos a nuestra capa de tono saturación y quitamos un poquito de opacidad. Y en nuestra capa de niveles recortamos un poquito los negros. Con esto ya lo tenemos. Vamos a darle volumen a la tabla. Para ello, colocándonos sobre la capa 1 que renombramos como luces, tabla, vamos a crear una capa nueva que llamaremos tabla 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo. La capa tabla 2, para empezar, la ponemos por debajo de la capa tabla, para que lo que hagamos en ella no se nos quede por encima de la primera capa. Cogemos la herramienta lazo y hacemos una selección de lo que sería más o menos la perspectiva de lo que queremos dibujar, que es el lateral de la tabla. Herramienta muestra para coger el color que tenemos aquí y ahora nos vamos a edición, rellenar con el color frontal. Damos OK. Y si ocultamos la selección con Control H, veremos que tenemos un lateral bastante sombrío. Lo podríamos mejorar, seguimos teniendo la selección, lo podríamos mejorar si cogemos el pincel, dureza más o menos al 18, opacidad al 100%, como podéis ver aquí. Bajamos el tamaño del pincel y podríamos mejorarlo pues dándole ciertos detalles que yo voy haciendo demasiado deprisa, pero que se podrían ir mejorando bastante. Para ello he tomado una muestra de un tono ni muy claro ni muy oscuro, ¿vale? Seguimos con la tabla, ya tenemos el lateral derecho hecho. Ahora vamos a hacer la parte de arriba, para lo que nos creamos una capa por debajo de esta, pulsamos Control y hacemos clic en el icono de capa nueva, lo nombramos como tabla 3, deseleccionamos la selección que tenemos con Control D y ahora vamos a coger la herramienta lazo y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Creamos la parte superior de la tabla. Incluso se le puede dar cierta deformidad. No importa que nos pasemos con la selección por debajo porque
Como he dicho antes, la capa está por debajo de la capa tabla, con lo cual no se ve. Volvemos a coger la herramienta cuentagotas y cogemos, por ejemplo, en esta zona que es donde más luz hay y la parte de arriba lógicamente va a estar más iluminada. Nos vamos a edición, rellenar, color frontal y ahí tenemos la parte superior ya iluminada. Podemos mejorarla, seguimos con la selección todavía, podemos mejorarla, cogemos la herramienta pincel, aquí, el pincel que teníamos antes, opacidad 100%, aumentamos un poco el tamaño del pincel y podemos coger tono un poco más oscuro para sombrear en esta zona de aquí y el blanco para dar ciertos brillos a la zona. Estos detalles nos marcarán en cierta manera el límite entre la parte superior y la parte inferior. Bueno, pues una vez tenemos la tabla, vamos a añadirle el texto. Deseleccionamos lo primero, tenemos ahí todavía la selección, pulsamos control D, deseleccionamos y ahora vamos a crearnos un texto por encima de la capa luces tabla. Para ello nos vamos a la herramienta texto, vamos a coger esta fuente que tengo aquí, con un tamaño de 24, justificado al centro, y escribimos la palabra. Una vez la tenemos escrita y a ser posible la vamos a hacer en blanco, bien. Una vez la tenemos escrita, para poder transformarla y darle cierta perspectiva, rasterizamos la capa de texto, pulsando botón derecho sobre ella, rasterizar texto. Ahora, con la herramienta transformación libre, vamos a ajustarla para lo que he pulsado control T, más o menos a lo que sería la tabla. Pulsando control, como ya he dicho antes, movemos los nodos y se le puede dar cierta perspectiva a la palabra tirando un poquito de los nodos. Ahí lo tendríamos. ¿Qué es lo que haremos ahora? Pues le añadimos un estilo de capa. Un estilo de capa de bisel y relieve sin complicarnos mucho la vida. Para lo que nos vamos aquí abajo en la paleta de capas, estilo de capa, bisel y relieve. Este bisel y relieve va a ser hacia abajo, redondeado. Le vamos a dar una profundidad de 200, un tamaño de 3 y luz global le daremos 120, más o menos. Con esto lo tendríamos. Por último, para que no se vea tanto el blanco en relleno, vamos a bajar un poco la opacidad de relleno. De esta manera conseguimos que las letras parezcan grabadas y que están afectadas por la iluminación de la luz general de toda la imagen. ¿Qué nos faltaría por hacer? Pues únicamente añadir unas sombras en la parte del mástil, para lo que nos situamos en la capa tabla 3, pulsamos control, icono de capa nueva, nombramos como sombras cartel, volvemos a cargar la selección del mástil y con el pincel, herramienta pincel, color negro, dureza mínima y una opacidad del 10%, aumentamos un poco el tamaño del pincel, vamos a crear esta sombra para que le dé algo más de volumen y credibilidad. Deseleccionamos, vamos a ver cómo llevamos la imagen y solo nos faltaría una cosa y es la sombra del mástil. Vale. Bueno, antes de nada vamos a agrupar todo lo que hemos hecho seleccionando todas las capas, para lo que pulso la primera y con Shift en la última, pulso control G, renombro como grupo cartel y ahora nos vamos a ir al grupo mástil, nos colocamos en la capa mástil y pulsando control al tiempo que le damos a capa nueva, creamos una capa por debajo de la capa mástil. Esta la vamos a llamar sombras mástil. Esta sombra la vamos a dibujar a mano. Entonces, para ello, cogemos la herramienta lazo y una vez la tenemos, pues únicamente habría que dibujar lo que más o menos vamos a tener
pensado que puede ser nuestra sombra del mástil. Una vez la tenemos dibujada, la he dibujado bastante deprisa, con lo cual no ha quedado como debería. Pulsando Alt y la tecla retroceso, rellenamos de negro, que es el color que tenemos como color frontal. Deseleccionamos y le aplicamos un filtro de desenfoque gaussiano. El filtro lo vamos a dejar en 1.6, está bien. Bajamos la opacidad. Bajamos la opacidad de la capa, 50 aproximadamente. Y por último, añadimos una máscara de capa y cogemos la herramienta degradado. De negro a blanco y con una opacidad del 50%. Y hacemos un degradado aproximadamente así. Ya tendríamos nuestra sombra creada y con esto habríamos terminado la imagen. Pues esto es todo. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado y nada, espero vuestro comentario en el tutorial para que vea que es de vuestro interés, y si le dais al me gusta os lo agradeceré.